presentación que has hecho. Solo voy a precisar sobre la presentación alguna cosa irónicamente. No es broma. Primero, protagonista. Bueno, yo fui protagonista a mi pesar. Es decir, que yo no me hubiera gustado nada ser protagonista. Nos cogieron, nos procesaron, nos condenaron, llegué a tener 23 años de condena y ustedes pueden imaginar que no es nada agradable ser protagonista con 23 años de condena, que es lo que en las cárceles se llamaba tener una ruina. Nosotros teníamos una ruina, igual. Segundo, político. Bueno, político para mí nunca ha sido una profesión. Y además creo que no debe ser una profesión. Y lo malo de la política en este momento es que es una profesión. Yo estudié Derecho, ejercido de abogado, ejercido de periodista, me dedicaba a escribir, eso es lo que yo hago. Ahora, yo nunca he sido un político de profesión. Y en un momento determinado, no estuve de acuerdo con algunas cosas, me marché y se acabó. Y me gané la vida. Es decir, que yo no pero yo entiendo a Naranjo cuando dice político, digo porque me sigue interesando la política y porque siempre me ha interesado la política. Soy un ciudadano que me interesa la política, pero no soy un político y nunca lo he sido de profesión. Y bueno, yo agradezco el asunto, pero mártir, quizá el compañero Alejandro, pero yo nunca me he sentido un mártir, la verdad. Hombre, represaliado sí, he tenido muchísimos procesos, muchas entradas y salidas en comisaría, muchas situaciones muy difíciles, pero lo dejo para otras personas de más nivel que yo. Bueno, yo tengo que hablar del proceso Milun, he hablado hace un poco también del tema, y para no repetirme y para no contar lo mismo, sé que aquí hay personas diferentes que me han escuchado lo que he dicho antes, voy a resumir un poco lo que yo he dicho sobre el proceso Milun. El proceso Milun, al margen nuestro, al margen de las personas que estábamos ahí, es el símbolo, en mi opinión, más importante del enfrentamiento de la dictadura con el movimiento obrero. Es un símbolo de ese enfrentamiento. Y ese enfrentamiento era porque las comisiones obreras en ese momento era el movimiento, porque éramos un movimiento entonces, que realmente movilizaba y se enfrentaba en las fábricas, en las empresas, en los sectores, con la dictadura, por la libertad sindical, por la amnistía, por la democracia. Y la dictadura, lógicamente, quiso, con la detención nuestra, dar un escarmiento a ese movimiento que se enfrentaba con la dictadura y que estaba creando serios problemas, porque la capacidad de movilización en aquel momento de España, a partir de los años 60, 70, quien tenía capacidad de movilizar a los trabajadores eran comisiones obreras, a través de las asambleas, a través de las decisiones que se tomaban. Eso es así en muchísimos lugares de España. Y por lo tanto, el régimen lo veía como su enemigo principal, ligado a que sabía que muchos de los dirigentes de comisiones obreras pues éramos también dirigentes del Partido Comunista, entonces mezclaban ahí todo, comisiones obreras, el Partido Comunista y tal, y ese era el enemigo a batir. Ese era el enemigo. Eso está en un libro explicado clarísimamente del que llevaba los servicios secretos el coronel San Martín, en un informe que hizo para Franco y para Alonso Vega, diciendo el enemigo es comisiones obreras, es el PC, y esto se arregla metiendo en la cárcel a unos cuantos coroneles. No sé si éramos coroneles o generales o capitanes, pero en todo caso se refería a nosotros. El hecho es que nos metió en la cárcel y no resolvió el problema, sino que otros coroneles, comandantes, capitanes, pues tomaron el relevo y continuaron organizando comisiones obreras, porque esas cosas son así. Cuando hay una cosa que realmente conecta con la gente y conecta con los trabajadores, pues ya puedes detener a las cabezas, que vuelven a salir otras cabezas, hasta que ya no pudieron detener más y se acabó. Bueno, ¿cuál era la situación? ¿Por qué ese enfrentamiento? ¿Cuál era la situación de España en ese momento? Lo he dicho antes. Nosotros éramos conscientes de que estábamos viviendo la fase final del régimen en 1972. Esto sucede en junio de 1972. Franco muere en el 75. Quedan 3 años de la vida del dictador. Había un deterioro físico evidente de él. Había un agotamiento del sistema político.
España no podía entrar en la Unión Europea con la dictadura, España no podía ser normal con la dictadura que tenía, y la gente empezaba a vislumbrar o a prepararse de lo que viniera después. Y lógicamente las comisiones obreras también. Habían ocurrido hechos que conviene recordar para saber en qué ambiente vivíamos, ¿no? Yo me acuerdo entonces en el proceso de Burgos, por ejemplo, ¿no? En 1970, donde hay una serie de personas condenadas a muerte, hay una movilización bastante fuerte, en donde algunos de nosotros participamos para que no hubiera esas condenas a muerte, que mal nos lo han agradecido después matando a nuestros compañeros, pero en ese momento nosotros luchamos para que no hubiera condenas a muerte y efectivamente no lo hubo. O sea, el Consejo de Ministros no llevó adelante esas condenas. Habían nombrado ya a Juan Carlos sucesor, por lo cual Franco ya veía que claro que había que nombrar un sucesor. Había habido un estado de excepción durísimo en el año 69-70, 71, muy duro, con muchas detenciones, mucha gente que la habían llevado a diferentes lugares, etc. Pero sobre todo yo quiero resaltar que Comisiones, en su movilización, en su lucha, había arrastrado también a otros sectores sociales. Nosotros creamos o animamos a crear no solo comisiones obreras, creamos con las comisiones cívicas, las comisiones juveniles, las comisiones agrarias, las comisiones de todo tipo. Éramos un poco los que tirábamos de estos movimientos en los barrios, las mujeres, el movimiento democrático de mujeres, en fin, hubo una organización y movilización creciente al calor de las luchas del movimiento obrero, ¿no? Y en la universidad, que estaba en pie de guerra completamente en aquella época, en los colegios profesionales, los abogados en el Congreso de León, hubo huelgas por todas partes, empezaron a organizarse incluso sectores del núcleo duro del aparato del Estado, por ejemplo, Jueces para la Democracia, nace en Barcelona en aquellos años, incluso después, más tarde, nace también la Unión Militar Democrática, heroicos militares que se enfrentaron a la dictadura y les costó la carrera, pero eran núcleos que ya entraban en lo que era el núcleo duro del sistema. Estaba todo el mundo organizándose. Hubo las huelgas de Ferrol, donde hubo tiros, muertos de trabajadores, y por lo tanto había un ambiente muy fuerte, no fácil. En la huelga de Ferrol murieron, parece que fueron 3 o 4 obreros, Amador, exacto, había 3 o 4 compañeros que yo conocí. En la SEAT en Barcelona mataron a Ruiz Villalba, a Pedro Patiño en Madrid. Es decir, eran huelgas muy duras, en donde evidentemente no hubo masacres masivas, pero hubo tiros y hubo gente que murió en esas movilizaciones. También los socialistas estaban reorganizando, hubo el Congreso para darle la vuelta a la UGT, al Partido Socialista, incluso en la Iglesia, en mayo del 72, y un mes antes de la reunión nuestra, hubo la famosa asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, muy importante esa asamblea, porque dio un vuelco en la Iglesia en ese momento y se nombró presidente de la Conferencia Episcopal a Tarancón, que le dio ya un giro a la posición de la Iglesia cara a la dictadura y cara a la democracia, que fue muy importante, una colaboración. Aunque siempre en la base la Iglesia, no la Iglesia, los sacerdotes, los curas de las iglesias, los párrocos, a nosotros nos han dado cobijo muchísimas veces. Yo no soy religioso, respeto a la religión, pero no soy religioso, pero reconozco que nunca he ido tanto a una iglesia como en aquella época. Estaba todo el día en una iglesia. Era el sitio donde íbamos, la iglesia de Padillanos, muchas iglesias, yo me he recorrido muchas iglesias, hasta que al final nos cogieron en un convento, el de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón. Es decir, que yo debo reconocer que había muchísimos sectores de base de la iglesia, no los cardenales, los obispos, la mayoría pues, habían estado con Franco y habían apoyado la dictadura, pero había muchos sectores de la iglesia católica y católicos que participaron en comisiones obreras de la JOC, de la OLAC, de otras organizaciones que lucharon junto con nosotros y que crearon y desarrollaron comisiones obreras. Y bueno, se empezaron a abrir grietas también en el sistema, porque claro, hay una frase que yo he repetido mucho, incluso la mandé en una felicitación desde la cárcel, una frase de Quevedo, de
una obra no muy conocida de Quevedo que se llama Marco Bruto. Es una reflexión sobre la política y las dictaduras magnífica de Quevedo. Y hay una frase que dice: las dictaduras son tan malas que cuando se endurecen se despeñan y cuando se reblandecen las despeñan. Bueno, es una lección magistral de lo que es una dictadura. La dictadura al principio se endurecía y al endurecerse, claro, se iba despeñando porque cada vez ofrecía más resistencia a más sectores, se aislaba más de sectores de la sociedad, se aislaba más internacionalmente. Y cuando llegó un momento que ya no pudo más y entonces empezó a reblandecerse, entonces la despeñaba. Es decir, que la idea de Quevedo se cumplió en la historia de España de una manera muy clara. Y también había elementos muy importantes en la economía española. Recordáis que hubo un periodo en donde creció mucho la economía española, a partir de los años 60, España creció muchísimo, pero ya en los años 70, por la crisis del petróleo, por toda una serie de fenómenos, empezó a notar la crisis económica en España. Empezó una crisis, la inflación empezó a subir mucho, empezó a crecerse menos, empezaron a haber sectores empresariales inquietos también de qué iba a pasar. Ellos necesitaban entrar en la Unión Europea, lo que entonces se llamaba la Comunidad Europea, y necesitaban tener mercados, abrirse, y veían que con la dictadura no iban a poder hacerlo, con lo cual empezaron también a mostrar inquietud dentro de los sectores del propio régimen. Todo eso enmarca lo que fue el MeToo. O sea, cuando nosotros nos reunimos, esta era un poco la situación que había en el país. Y nosotros nos reunimos por un motivo, que era preparar las condiciones para que el movimiento obrero jugara un papel decisivo en la caída de la dictadura y en la postdictadura. Y por lo tanto había que preparar la estrategia. Y por eso, en esa reunión, llevamos un documento que era un poco un documento de la estrategia que Comisiones Obreras tenía que llevar cara al futuro. Que era una tarea bien compleja. Bueno, y ahí nosotros planteamos algunas cuestiones. Fundamental, la unidad de los trabajadores, la unidad de los sindicatos, la unidad de la oposición, el peligro que había en que nos dividieran, porque entonces nos derrotarían fácilmente, la necesidad de una autonomía del movimiento sindical respecto a los partidos, es decir, el carácter sociopolítico de Comisiones Obreras. Ahí marcamos toda una estrategia cara al futuro de nuestro país, ¿no? Y a la necesidad de la movilización para acabar con la dictadura. Todo hay que decirlo. El momento clave, en mi opinión, que se ha estudiado menos, que se habla muy poco de él, pero que fue absolutamente decisivo en el tránsito a la democracia, fue el periodo de 6-7 meses del gobierno de un señor que seguramente ustedes ya han olvidado, que se llamaba Arias Navarro. Mejor. A la gente joven le debe sonar así. Bueno, pues el señor Arias Navarro fue el que sucedió a Carrero Blanco primero, y cuando llegó el monarca, pues fue el primer jefe de gobierno. Y este personaje no quiso de ninguna manera dar pasos hacia la democracia, sino que pretendía era una continuidad de la democracia bajo otras formas. En ese momento, el movimiento sindical, Comisiones Obreras al frente, acaba con el gobierno Arias. Es decir, la movilización fue fuertísima en el año 76 y el año 77. Y es lo que hace el rey, ante la amenaza de que si mantiene Arias, pues al final se va a ir Arias, y se va a ir él, y se va a ir todo, pues entonces decide quitarle y poner a Suárez, que es el que empieza a negociar con la oposición, pues el paso a la democracia. Pero ahí hubo un tapón que hubo que acabar con él, que fue el tapón del gobierno Arias, que fue una operación peligrosísima de continuar la dictadura con otras formas, más blandas quizá, pero no una dictadura. ¿Qué pasó después? Después pasó algo que, como me dice el amigo Naranjo, me quedan 1 minuto y medio, esto es 0,5. ¿Qué pasó después? Después pasaron 3 cosas. La transición. La transición, yo creo que el movimiento sindical, Comisiones, UGT, lo que es el movimiento de los trabajadores, jugaron un papel esencial. La transición es incomprensible
sin el papel de los sindicatos y de los partidos de izquierda. Ahora hay gente que critica mucho la transición, que ahí están todos los vicios que estamos viviendo ahora. No es verdad. La transición fue un proceso de pasar de una dictadura de 40 años que en septiembre de 1975 fusiló todavía por motivos políticos, a una democracia homologable a las democracias europeas, sin que hubiera un nuevo enfrentamiento civil entre los españoles. Porque nuestra obsesión, por lo menos la obsesión nuestra de mi generación, que nacimos durante la guerra, nuestra obsesión era que no se repitiera la guerra civil, que no se repitiera el enfrentamiento entre españoles, porque eso fue una tragedia espantosa. Y por lo tanto queríamos hacer una operación en que pudiéramos pasar a la democracia, pero sin necesidad de un enfrentamiento violento. Y teniendo muy en cuenta la relación de fuerzas que había, la relación de fuerzas real, porque ahí estaba el ejército, ahí estaban los aparatos del Estado, ahí estaban muchas fuerzas que habían colaborado con la dictadura, y luego estábamos los que habíamos estado en la oposición, y bueno, hubo la necesidad de hacer un acuerdo para pasar a un régimen democrático que valiera para todo, donde todos pudiéramos funcionar. Bueno, esa fue la gran operación de la transición. Que esa transición fue pacífica, hombre, no fue totalmente pacífica. Hay algunos libros de historia en que hemos calculado todos los muertos que hubo, y hubo bastantes. Hubo el caso de Atocha, por supuesto, que es emblemático, pero he mencionado Ferrol, Patiño, Bajo Llobregat y otros muchos. Hubo bastantes muertos, pero claro, no hubo un enfrentamiento de cientos de miles de muertos, como 1 millón de muertos, como la guerra civil. Es decir, eso es lo que evitamos. Pero se pasó a un régimen democrático y se pudo hacer una constitución, que fue el siguiente paso. O sea, de ahí vino la transición, de la transición vino los pactos de la Moncloa, que fue fundamental, porque si no hubiera habido constitución, y luego la constitución. Y la constitución española es una conquista. Es una conquista. Es decir, no es una constitución otorgada, para nada. Como el estatuto aquel, esto lo sabe Alejandro, ¿no? El estatuto otorgado de 1834, un estatuto otorgado, etc. No, esto no fue ningún estatuto otorgado. Carta otorgada. Bueno, pues la carta otorgada no fue una carta otorgada. No fue una constitución que se le dijo a los españoles, bueno, el rey o Suárez o quien fuera, vamos a darles una constitución a los españoles. No, eso fue una lucha muy seria. La prueba es que las primeras cortes que se formaron, la intención no era que fueran cortes constituyentes, para nada, sino que se transforman en cortes constituyentes porque la derecha no saca mayoría absoluta y hay que pactar con la fuerza de izquierda que no, hay que hacer una constitución, porque hubo ideas, de Fraga y de otros, de decir, no, lo que tenemos que hacer es reformar los principios fundamentales del movimiento, es decir, reformar todo aquello, no hacer una constitución nueva. Por lo tanto, yo siempre he sostenido que el proceso de paso de la dictadura a la democracia, que ha habido la discusión si fue ruptura o fue reforma, el procedimiento fue reforma, el resultado fue ruptura. Porque la Constitución de 1978 es una ruptura total y absoluta con las leyes franquistas. Es la negación del franquismo. Por lo tanto, ahora, el procedimiento que se usó para llegar a ese momento fue sucesivas reformas. Pero bueno, pues desaparece el Tribunal de Orden Público, en otro momento se legalizan los partidos, en otro momento se legalizan los sindicatos, en otro momento, es decir, hay una serie de medidas que se van tomando, que van produciendo una serie de reformas, pero que hay un momento de ruptura, que es la Constitución y la votación de la Constitución, que es un régimen distinto, totalmente distinto. Ya no es una dictadura, es una democracia. ¿Eso quiere decir que desaparecen todos los elementos de la dictadura? No, porque aquí no hubo venganza, no hubo liquidar a los que eran mandos del ejército, la policía, los jueces, no hubo eso. Pero es evidente que el régimen político cambió completamente. Termino, amigo Naranjo. Entonces, lo que hicimos lo que pudimos. Fue luchar por traer una democracia. Creo que lo conseguimos. Trajimos una democracia y contribuimos a que se hiciera una constitución. Pero la democracia, queridas amigas y amigos, es siempre una planta delicada. Es una planta delicada, que nunca te la dan para siempre.
que siempre hay que regarla, abonarla, cuidarla, porque si no, un día te la vacían y te quedas con la planta sin tierra, sin tiesto y sin nada. Y eso es un poco lo que está intentando, puede estar pasando ahora en parte, un cierto vaciamiento de la democracia, porque los que mandan no son los ciudadanos a través de sus representantes, sino los mercados, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, el Banco Central de no sé qué. Estos son los que toman la gran decisión y los ciudadanos están un poco desconcertados, diciendo, bueno, pero aquí ¿quién manda? Es decir, los gobiernos, pues no, porque toman decisiones fuera que tienen que... Por lo tanto, la democracia siempre hay que defenderla. Luchamos por la democracia, tenemos que seguir luchando por mejorar esta democracia, por hacerla más auténtica, más participativa, más real. Yo siempre digo que es necesario ir a la democracia expansiva. La democracia tiene que entrar en todo, no solo en la política, en la economía, en lo social, en lo cultural y por supuesto en la ética. Si no hay ética, y me temo que en este momento no pasamos por el mejor momento de la ética en este país, pues la democracia y las instituciones sufren. Se lo he dicho a los periodistas. ¿Usted cree que está deslegitimada la democracia española? Digo, no está deslegitimada totalmente. Ahora, los casos de corrupción están haciendo un daño enorme a la democracia y a las instituciones. Los que luchamos por la democracia y todos los ciudadanos de este país, honestos, que son el 99,9% de esta sociedad, pues tienen que hacer algo para que esta democracia nuestra pues recupere su pulso, recupere su ritmo y acabemos con la corrupción, que es un cáncer para la democracia.